juntos a la Asociación de Buses, AVI, aquí está, AVI con mi tarjeta, para conversar de algo muy relevante. Aprender, preguntar, porque ustedes lo que pueden hacer es preguntar. Cuando uno no sabe, lo mejor es preguntar respecto a la nueva ley de delitos económicos, que tiene muchas implicancias para muchos. Por lo tanto, reitero, las preguntas que quieren hacer, háganlas y nuestro especialista las va a responder. Antes de comenzar, la bienvenida para Carolina Navarro, que nos va a dar un pie para este inicio de esta conversación tan interesante con esta nueva ley de delitos económicos. Bueno, primero saludarlos a todos nuestros asociados, a quienes no son asociados también, que están invitados a todas estas actividades que hemos hecho. Este es nuestro tercer encuentro nacional online con temas que han sido de plena contingencia para todos ustedes y que esperamos que no pase desapercibido porque es un tema, como decía Jorge, muy importante y que debemos tener mucha claridad en cuáles son las implicancias de esta nueva ley de delitos económicos que puede afectar a cualquiera de nosotros, a cualquiera de sus empresas y a ustedes que son los representantes legales y dueños de cada una de ellas. Así que, sin más, hacerlos esperar, les damos la bienvenida y esperamos que esto sea de gran importancia y que puedan ustedes hacer todas las preguntas que necesiten porque es un tema de verdad muy relevante y agradecer a todos nuestros auspiciadores que nos permiten hacer todos estos encuentros, tanto presenciales como online. Así que muy buenas tardes y damos comienzo a este nuevo encuentro. Sí, Catalina, antes de presentar a nuestro charlista, el que sabe, también quiero presentar a abogado a Sebastián Rodoni. Muchas gracias, Sebastián, una vez más estar con nosotros. También va a participar, porque aquí la idea es que mientras más preguntas, seguramente va a haber más conocimiento de lo que significa esta ley de delitos económicos. Y por supuesto, siempre saludar a quienes participan de esto tan relevante como es Comisa, Copec, Episa, Kaufman, Scania, Vivipra, Volvo, Andes Eléctrica, Recorrido y Cupos. Matías Balmaceda tiene un largo currículum, no lo voy a leer porque si no estaríamos hasta mañana, por lo tanto vamos a entrar, bienvenido. Gracias. Abogado penalista, ¿no? Así es. Penalista. Abogado penalista, esta ley de delitos económicos lo que hace es un cambio sustancial justamente en el derecho penal respecto de estos delitos. Bienvenido. Gracias. Bueno, a todos, darles naturalmente este espacio. Como dice naturalmente Jorge, no hay ninguna duda que esta ley genera un cambio, yo diría, rotundo desde el punto de vista de cómo se ha entendido la delincuencia económica. Algo de historia, Jorge, importante entender. Sí. Esta ley se crea en un contexto bien complejo. Nuestro Código Penal, para que todos los que nos están escuchando, es muy sencillo. Es un código que es del año 1870. ¿Qué quiero decir con eso? Que en esa época la delincuencia económica no era una preocupación naturalmente del legislador, ¿correcto? O sea, el legislador estaba pensando en los delitos contra la vida, contra la integridad física, esas eran sus preocupaciones. Por ende, si uno mira nuestro Código Penal históricamente, era un código que estaba muy atrasado. Tú conversabas un poquito antes, Jorge, que respecto a cómo estamos, ¿cierto?, en base a otros países, cómo se entiende esto en materia de delincuencia económica. Y por eso quizás lamentablemente llegamos a una etapa, yo diría, terminal, que fue, cierto, como se ha denominado el octubrismo, en donde salió esta nueva ley muy teñida, cierto, por esa, yo diría, situación de muchos casos que tuvimos emblemáticos desde financiamiento de la política. Hablamos también, Jorge, un poquito de esto, cierto, que se ha señalado como las clases de ética, cierto, que tuvo por ahí algunas personas, en donde eso lo que llevó es que a esta legislación era necesaria, esa es mi visión. Yo creo que era necesario este cambio inicialmente porque la sensación, la población, el ciudadano de a pie estaba con la sensación de que uno, como dicen, por ejemplo, más coloquial, me robaba una gallina, me daban 10, cierto año, me robaba, cierto, naturalmente, mediante una defraudación, miles de millones, como pasó con los casos de Chan, como pasó varias estafas Ponzi o piramidales, y la verdad que las sanciones eran un poco desde cumplir con una mera firma o cumplir con unas clases de ética. Entonces yo creo que fue ponernos un poquito al día. Eso es muy interesante porque en el fondo aquí la idea es saber qué responsabilidades recaen en cada uno de los integrantes de este grupo tan grande como son la gente que participa del mundo del transporte, saber quiénes son los responsables, cómo enfrentar esta situación. Incluso también vamos a hablar de lo que significan los proveedores de todo este ámbito, también la responsabilidad tanto jurídica como personal y por supuesto, reitero, las preguntas las hacen lo que quieran, así es que ya comenzamos. Perfecto. El que manda, profesor. Sí, total. Mira, primero darles un barniz, como les comentaba, ¿cierto?
era necesario, a mi modo de ver, un cambio de legislación en Chile. Sobre todo, insisto, porque lo que se busca con esta nueva normativa es que en la delincuencia económica hayan penas de tramos cortos, pero de cumplimiento efectivo. Ese es uno de los primeros fines específicos que tiene esta nueva ley. Para entender lo que hace esta ley, básicamente es crear un nuevo cuerpo normativo de cómo se van a tratar los delitos económicos. Cuando hablábamos de estafa, de defraudación, siguen existiendo esos mismos delitos, pero se van a tratar con esta nueva normativa. Y les voy a tratar de contar en términos muy sencillos cuál es el impacto que genera esto, que es lo importante. En términos bien prácticos, Sí. van a haber penas de cárcel Penas de cárcel. y de cárcel efectiva. Claro, va a desaparecer esto que yo estoy condenado y tengo que ir a firmar. Chao. O reclusión nocturna. O libertad vigilada, beneficios de la ley 18.216, de alguna manera tienden un poco a desaparecer. Va a existir esa posibilidad, pero en casos muy excepcionales. Matías, pero, disculpa, pero yo no tengo antecedentes previos. Hoy día no le sirve de nada, don Jorge. Ok, Usted parte igual eso se ha cuestionado mucho, ¿cierto? Que la gente que tiene antecedentes previos sí le ayuda, por ejemplo, en un robo o en un delito de tráfico. Acá esta ley hace desaparecer, por decir de alguna manera, las atenuantes y agravantes típicas de nuestro Código Penal y crea un nuevo cuerpo normativo de atenuantes y agravantes, entre otras, ¿por qué desaparece el irreprochable conducta anterior? Porque esa era la que permitía que la gente cuando cometía un delito económico lo cumpliera en libertad. Entonces, hoy día la verdad que el hecho de no tener antecedentes no te genera ninguna situación de más favorable frente al proceso penal. Las atenuantes, por regla general, están destinadas a un perjuicio de menor entidad, por ejemplo, que es razonable. Si no, a ti no te pueden tratar igual si tú te robas 10 millones como si te robas 1.000 millones. En Chile tuvimos miles de casos como esos que la verdad que era insólito, que la gente defraudaba miles de millones y tenía la misma pena que se había robado 10. Hoy día el monto del fraude tiene incidencia desde el punto de vista de la pena. Ahí tiene mucha incidencia, que eso es algo razonable. Yo también quería que otra atenuante dice relación con los temas de colaboración, a que el daño naturalmente se pueda no expandir a otras personas. Entonces las atenuantes no están configuradas sobre esa estructura. Ahora, hay que entender que, muy sencillo, ¿qué se debe entender para que un delito se entiende como económico? ¿Ya? Básicamente hay 4 categorías, pero para entenderlo en términos muy coloquiales, básicamente lo que hace el legislador dice, ¿sabe qué, señor? Primero hace un catálogo pormenorizado de lo que se entiende por delitos económicos, como por ejemplo ley de mercado de valores, delitos de colusión, etcétera, se van a tratar siempre. Los bancarios también. Los bancarios también, siempre se van a tratar como delitos económicos. Lo segundo que hace el legislador, señor, ¿sabe qué? Cada vez que existe un factor de conexión con la empresa, y esto es importante para nuestros asociados que están en esta, cada vez que existe un factor de conexión con la empresa, o sea que ese delito se comete porque yo soy naturalmente director, ejecutivo principal o gerente y cometo el delito en razón del cargo que tengo dentro de la empresa, también ese delito, sea que se llame estafa, administración desleal, etcétera, se va a tratar como delitos económicos. Y por último también dice, ¿sabe qué? Siempre se van a tratar como delitos económicos los delitos funcionarios. Cada vez que hay un funcionario público, esto se va a tratar como un delito económico. Funcionarios públicos. Caso, por ejemplo, Fundaciones. Fundaciones. Si hubiera estado vigente esa ley a esa época, se trataría bajo esta nueva normativa. No va a tener efecto retroactivo. No, la ley penal solo tiene efecto retroactivo cuando es más favorable al reo. Por ende, esta se podría aplicar, pero lamentablemente no beneficia al reo, así que nadie va a querer aplicarla, Jorge. Ok, perfecto. ¿Qué pasa con, perdón, yo no sé si podemos ver alguna de las imágenes para ir compartiendo? Ahí está. ¿Qué pasa, por ejemplo, algo que lamentablemente en el mundo de hoy se da y mucho con el narcotráfico, el lavado de activos? También está... Así es. Esta legislación, el lavado de activos, entra dentro de la categoría de delitos económicos cuando, naturalmente, el delito de primera o segunda categoría que lo describe, dice la ley en particular, tiene un factor de conexión con la empresa. El lavado de activos se va a tratar como delito económico. Ahora, ¿por qué es importante esto, Jorge, desde el punto de vista del impacto? Yo creo que eso es lo más relevante, más allá de que yo creo que la gente debe entender que en general, si tú miras un segundo de la presentación, la gente la está viendo, entiendo. Sí. Si se dan cuenta, todos esos delitos que están abajo, que son los más cotidianos, pasan a ser delincuencia económica. Delitos medioambientales, delitos de corrupción, delitos tributarios, delitos concursales, delitos de fraude, delitos de libre competencia, falsificaciones, delitos contra el de mercado de valores, delitos contra la propiedad intelectual, delitos informáticos. Pero delitos contra la libre competencia, colusión, ¿no? Colusión, que también naturalmente puede afectar, yo entiendo, hay gente que nos está escuchando hoy día que es un área de riesgo que ellos deben mirar.
Ahora, ¿El tamaño de la empresa tiene alguna relevancia para la aplicación de esta ley? sí, tiene porque naturalmente no aplica a las pequeñas y medianas empresas esta legislación. O sea, no significa que queden impunes. Lo que ocurre es que a ellos se les va a aplicar el Código Penal, ¿correcto? O sea, si el actual. Esta ley solamente aplica naturalmente a las que no tienen esa característica desde el punto de vista de tributación que tengan, ¿cierto? Entonces tiene que ver con la tributación de cada una de las empresas. Así es. Para efectos de pequeña o mediana. Quería saber eso, ¿cuál era la El categorización o cuál es el parámetro que se establece para efectos de determinar si es pequeña o mediana empresa? Porque entiendo que hay uno que es de característica laboral por el número de trabajadores y otro por la cantidad de facturación anual. Por la cantidad de facturación ese es el parámetro. Perfecto. Ahora, por eso que quedaron excluidas, incluso creo que por ahí la presentación está un poquito más adelante. Ahora, Matías, perdona, quedan excluidas las empresas pequeñas o medianas y pequeñas, dependiendo de la facturación, independiente de cuál de estos rubros se trate, por ejemplo, en delitos medioambientales. da igual, o sea, Da igual, pasan a otra. no se le aplica este cuerpo normativo de delitos económicos. Como libre competencia tampoco. O sea, si ellos Claro, hicieran lo que ocurre colusión que como empresas pequeñas, tampoco se les va a caerían en aplicar, eso. se les va a aplicar naturalmente, por ejemplo, ¿cierto?, la legislación actual que puede sancionar esa conducta, pero no como delito económico desde el punto de vista del impacto que vamos a ver, como la calidad de Jorge, de cumplir la pena en forma efectiva. O sea, podrían tener una sanción por esa colusión, pero es muy probable que esa colusión, ¿cierto?, se va a cumplir con una pena alternativa, una firma. O sea, dentro de los impactos más fuertes de esta ley es que tú no vas a poder cumplir las penas en libertad. Ya. Solo por si entendimos bien, efectivamente, en ese caso que sea una pequeña y una media empresa, sí se aplicarían, por ejemplo, las atenuantes que De establece la ley irreprochable normal. conducta anterior. Pues tal cual, se le aplicaría. No se le aplicaría este cuerpo O a normativo. lo mejor no habría una pena de cárcel efectiva. Así es, tal cual. Pero no es que el acto quede impune, para que no se vayan Sí, a confundir correcto, nuestros oyentes. ¿Ah? Correcto. Como que les vamos a una patente de corso para que se coludan. Para que se diga, yo escuché en el seminario que me puedo salir a coludir porque no pasa nada. No, se le va a aplicar la antigua para que no se vayan a Ok. Ya, pero no es más fuerte esa... No, es de menor intensidad que esta. Lo Ya. que hace esta, naturalmente, que es lo que estamos analizando hoy día, es de un impacto mucho mayor. Ya. ¿Ah? Ahora, entonces, por eso les comentaba que en el fondo lo que hace este cuerpo de delitos económicos, más o menos nosotros lo que tenemos mapeado hoy día cuando uno ve la ley 20.595 que regula este cuerpo normativo, que son alrededor de 250 delitos que se incorporan a esta categoría de delitos económicos. ¿Ya? Así que yo diría que eso es de alguna manera lo más relevante. Ahora, ¿cuál es el impacto? Que yo creo que Jorge, para entenderlo en términos muy sencillos, yo creo que el impacto son dos cosas relevantes. Desaparece lo que les comentaba, las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal del Código Penal y se aplican estas circunstancias propias de esta normativa. El segundo impacto es que desaparece la ley 18.216 que te permite cumplir las penas de forma alternativa, que era remitir condicionalmente, reclusión nocturna, típico que no está, o libertad vigilada, en el caso más emblemático, por ejemplo, en el caso Penta, que terminaba con una condena a libertad vigilada. Desaparecen esos beneficios y establece tres beneficios: la posibilidad de una remisión condicional, una reclusión parcial en el domicilio y, por último, una reclusión parcial en la cárcel. Pero, por ejemplo, que tengas una idea, para que te puedan dar la remisión condicional tienes que tener una atenuante muy calificada. Y lograr esa atenuante muy calificada, como desaparece el 11 número 6, es muy difícil desde el punto de vista del proceso. Entonces, si tú incurres en alguna de estas conductas que se trate como delincuencia económica, es muy probable que esa pena, por baja que sea, que es uno de los objetivos del legislador que comentábamos al inicio de la conversación, vas a tener que cumplirla en forma efectiva. ¿Correcto? Y efectiva, como bien dice Jorge, es en la cárcel. No es en la casa, sino que es en la cárcel. Esa es una de las sanciones, me imagino que Sí. también estará la multa. Claro, pero en la multa, que está en la mitad del párrafo, aquí sí que ya el cambio es radical. Porque en Chile nosotros estábamos acostumbrados, cuando uno cometía un delito, la multa que te daban, por ejemplo, es un manejo de estado de ebriedad, una pena de 541 días, 3 años y una multa de 10 UTM. La multa no decía relación con tu capacidad económica, sino que la multa era en abstracto. ¿Se recuerda? Un monto cualquiera. ¿Y qué hacía el delincuente económico? Hacía su análisis comercial, como delincuente económico, decía, me conviene, pago la multa. ¿Cierto? Vamos a ver quizá un poquito más adelante los temas medioambientales. Oye, en vez de hacer, ¿cierto?, una política de cómo voy a descargar mis riles y no tirarlos al río, pago la multa que me ponga la SMA, que lo vamos a ver también en el tema de los buses. Naturalmente yo, frente a quizás no contaminar y todos los costos que tiene mecánicamente que mi bus no contamine, porque puede generar una contaminación atmosférica que hoy día está tipificada, por ejemplo, ¿cierto?, como delito que antes no existía, esa conducta también evidentemente hoy día va a ser sancionada y si yo de alguna me ahorro ese coste, podría hago un cálculo económico. Ahora,
mira cómo se calculan los días multas, bien particular. Los días multas se van a calcular según tu último ingreso líquido del año anterior por un monto que te va a dar el tribunal. Y eso es ingreso líquido, o sea, son todos tus ingresos. Jorge naturalmente tiene ingresos por su calidad de periodista, por su calidad de comunicador, tiene renta de un departamento y tiene dividendos, no tengo idea, de unas acciones. Todo es tu ingreso líquido de todo el año anterior. Lo dejé, pero allá arriba, Jorge. Todo lo que percibe. Eso se saca un promedio diario. Y ese promedio diario se te va a multiplicar por una tabla que tiene el tribunal que puede ir de 1 a 300 días. De tal manera que el impacto que va a tener la multa en las personas naturales va a ser enorme. Imagínate, por ejemplo, pongamos una persona que gana 1 millón de pesos mensual, hazte un promedio de 30 días, ¿cierto? Más o menos cuánto gana son, va a ser la división rápida, son 300, son 30.000, ¿cierto? Sí. Y tú esos 30.000 lo calculas naturalmente que te den por 200 días multa, la multa inmediatamente ve cuánto va a ser. Sí. 6 millones. Sí. Imagínate eso, llévalo a una empresa, porque ahora solamente estamos hablando del impacto que genera esta ley en las personas naturales. Yo entiendo que en la conversación es parte de lo que les voy a tratar de contar, es cómo impacta esta ley en lo que se llama la ley 20.393, que es la ley que crea la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿correcto? Que quizás puede ser parte de la segunda conversación. Pero yo diría que esos son los impactos más potentes. Si usted se cuenta, tiene primero un objetivo bien claro que es que las personas puedan cumplir las penas privadas de libertad, y segundo, que el delincuente económico, cuando hace este ejercicio numérico, ¿cierto?, de costo de beneficio, diga esto me va a salir caro. Voy a tener que pagar una multa muy cara y además tengo una posibilidad muy cierta de terminar preso si cometo este acto. Esto es pensando en el dueño de esta gran empresa, Así es. no en el gerente general, no en el gerente comercial. No, la responsabilidad también yo creo que es bueno desmitificar un poco respecto a esta ley. Aquí no existe en ninguna parte en esta legislación lo que se llama la responsabilidad objetiva o la responsabilidad naturalmente, ¿cierto?, no por el hecho propio, sino que por el hecho ajeno. ¿Qué significa eso? Que yo en mi calidad de gerente general sea responsable penalmente, por ejemplo, porque un gerente comercial se apropió de dinero de la compañía. No, la responsabilidad penal sigue siempre siendo personal. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tener conocimiento y voluntad de que estoy cometiendo un acto que es contrario a derecho o que estoy infringiendo la conducta típica. Y eso se llama dolo. ¿Correcto? Perfecto. O sea, no es que yo me pueda hacer responsable, porque lamentablemente yo creo que se han generado muchas columnas de opinión, muchas cosas de esa naturaleza, como que los gerentes van a estar todos presos. Bueno, si los gerentes delinquen y cometen actos delictuales, es muy probable que estén todos presos. Eso es una realidad. Pero lo que quiero decir... Y si un colaborador que no esté en la plana ejecutiva comete ese dolo, ¿cómo impacta eso? Eso puede impactar a la compañía, pero no va a ser responsable el gerente general si él no participa de ese acto doloso. Aunque Aunque esté bajo su dependencia, porque si no sería responsabilidad objetiva, ¿se entiende? ¿Sí los socios dueños? No, penalmente nunca. 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 El representante legal, solamente para desmitificar, Jorge. Correcto, perfecto. El representante legal solo puede ser responsable penalmente cuando tuvo injerencia en el hecho penal. lo mismo el directorio. Participando. El directorio igual. Ya. O sea, si yo como directorio, por ejemplo, apruebo una política, para poner en términos bien concretos, que se traduce en un ahorro de costos, y ese ahorro de costos genera un daño ambiental, uno podría entender que efectivamente, estirando un poco la figura, ese directorio sí tuvo incidencia en ese resultado, porque conoció la situación, naturalmente, y aprobó una política que se tradujo en qué cosa, en un daño ambiental. Perdón, pero para efecto, no sé si lo vamos a ver después, pero para efecto del daño ambiental entonces está un poco más atenuado la exigencia del dolo. Obvio. Y incluso respecto del daño ambiental, a diferencia de lo que ocurre en toda esta ley, que todas las figuras de imputación son dolosas, en el daño ambiental, y yo creo que tiene mucha trascendencia para nuestros oyentes, hay una figura de carácter culposo, que es donde tú puedes cometer, ¿cierto?, la figura penal cuando actúa en forma descuidada. ¿Por qué? Que por regla general, los delitos naturalmente ambientales, si uno se da cuenta, no son dolosos. La gente no anda, por regla general, con voluntad y para generar un daño ambiental, sino que lo hace en forma descuidada. ¿Por qué? Porque quiere ahorrarse un costo, ¿cierto? Esa es un poco la mecánica que estará del delito naturalmente medioambiental, no sé, hay excepción. Igual ocurre respecto a nuestros asociados, que yo creo que esta ley tiene un impacto muy fuerte, que incorpora la posibilidad de lo que se llama que los cuasi delitos o los accidentes de tránsito o los accidentes laborales, ¿sí?, ya no tan solo van a impactar naturalmente al conductor, que uno dice, bueno, por ejemplo, el caso que tuvimos ahora de Metroten, del Biobío, no hay ninguna duda que ese conductor actuó en forma negligente, ¿correcto? O sea, porque naturalmente traspasó la vía férrea y él les va a ser responsable penalmente. Pero de ahí la posibilidad de que se pueda imputar a la persona jurídica, esto es, el dueño de todas estas empresas de buses,
Hoy día esta legislación sí nos da esa posibilidad, entendiendo, por ejemplo, que si no hubiese capacitado o ese conductor no tenía la idoneidad para poder, naturalmente, ¿qué cosa? Manejar ese bus. Un ejemplo muy sencillo, no tenía licencia de conducir. ¿Eso es responsabilidad de quién? No, de primero el que visualiza eso, el que tiene La empresa. tiene que filtrar eso. La claro. empresa. Si yo como empresa presto un servicio de transporte de pasajeros y no fiscalizo que mis choferes tengan licencia de conducir B2, no tengo idea que debe conducir, cierto, que es la que tiene que conducir un bus, o alguna C, me imagino que es mi responsabilidad como empresa porque esa persona yo no fiscalicé que tenga las competencias para poder trasladar pasajeros. Ahora, al mismo tiempo, perfectamente se puede dar la situación de que se filtró, hizo un buen intento, hizo una buena investigación, e igualmente el ser humano se equivocó, condujo bajo la influencia del alcohol, y la pregunta, ¿y qué responsabilidad tengo yo? Pasó todos los parámetros que había que pasar. Yo no tengo responsabilidad, por eso la ley establece algo que es muy atractivo, que lo vamos a ver un poquito más adelante quizás, que da la posibilidad de que las compañías, tengan lo que se llaman los modelos de prevención de delitos. Okay. ¿Qué significan los modelos de prevención de delitos? ¿Sabe qué? Yo hice todo lo que estaba a mi alcance para que estas personas que están dentro de mi organización se comportaran de manera adecuada. Pongamos un caso más extremo, Jorge, me queda una compañía grande, un grupo quizás como Falabella, que tiene 15.000 trabajadores. No puede tener a todos sus trabajadores, ¿cierto? Como uno anda con el cabro chico en el mall, con el cordelito para que no rompa el vidrio, porque tienen que portarse bien. Pero yo tengo que generarles un ambiente de cumplimiento. ¿Qué significa un ambiente de cumplimiento quizás en el mismo transporte? Un ambiente de cumplimiento es que los buses deben, por ejemplo, actuar con una debida revisión técnica. Los buses deben tener sus frenos en buenas condiciones. Los buses deben tener, naturalmente, su sistema... Una revisión técnica al día. Eso es. Una buena revisión técnica. O sea, yo si no me falla la memoria, en el caso de este señor de Buce Azul, algo así, una de las Línea situaciones... Azul. Línea Azul, si no me falla la memoria, creo que fue imputado y estuvo privado de libertad el dueño de la empresa porque el bus no tenía revisión técnica. Claro, ¿Qué quiero decir con eso? nada. Claro, no tenía nada. Pero que te quiero decir, eso es lo que te va a pasar ahora aplicándole esta ley. Sin prejuicio estuvo un tiempo largo privado de libertad. En estas condiciones hubiera sido tremendamente más gravoso, pero con una diferencia. Que no hubieras imputado solo al dueño de la empresa, sino que eso te hubiera llevado como consecuencia a qué cosa? A imputar a la persona jurídica. O sea, es muy probable que esa empresa hubiera terminado a raíz de las multas. Por ejemplo, de partida, dentro de la sanción, la persona jurídica está la inhabilidad de celebrar contratos con el Estado de por vida. ¿Por qué? Porque tú la persona jurídica no la puedes meter a la cárcel. Pero la puedes, por ejemplo, una sanción que establece la ley, que es la más dura, ¿cuál es? La disolución. Te pueden, por ley, por sentencia judicial, una sanción puede ser que se disuelve la persona, desaparece. Desaparece de la empresa. Desaparece la empresa. Ahí tenéis la muerte de la persona jurídica, haciendo el parangón. La segunda, por ejemplo, la posibilidad, ¿cierto?, de que la ley termine en qué cosa, una sanción que imposibilidad de celebrar contratos con el Estado. La imposibilidad de tener subsidios, naturalmente, con el Estado. Temas reputacionales y, evidentemente, el mismo tema que hablábamos antes, Jorge, de las multas. Si tú lleváis, las multas en el caso de las personas naturales pueden ser de 1 a 1000 UTM por día, acuérdate que te dije por día, y en el caso de las personas jurídicas pueden ser de 1 a 5000 UTM por día, calculado por la tabla que es de 1 a 300. O sea, solamente imagínate una persona jurídica que te dan 5000 UTM y te dan 200 días. Por día. Me faltan ceros en la cabeza para esa persona jurídica. Matías, me llega una consulta que dice, ¿quiere decir que somos responsables penalmente del actuar de todo nuestro personal? No, eso es lo que no es. Ya. ¿Correcto? Eso es lo que no es. Acabo de aclarar que naturalmente los gerentes o los dueños, representantes legales, no son responsables de los actos que cometan su personal. Sí, la que puede ser responsable hoy es la persona jurídica, o sea, tu empresa. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la persona jurídica es la que no habría adoptado un sistema para que ese conductor se porte de manera adecuada. Por ende, por ejemplo, si ocurre un accidente en, no tengo idea, un centro de distribución de una empresa X, para no poner un nombre, ¿correcto? Y ese accidente ocurre a consecuencia de que la persona está manejando un YAI, Una negligencia del una conductor. negligencia y no tiene, por ejemplo, los mecanismos propios de seguridad. El señor se cae y fallece. No hay ninguna duda que hubo un incumplimiento de protocolos. Ese incumplimiento de protocolos, de cómo naturalmente se baja una carga en altura, que hay un cierto debido protocolo en altura, es consecuencia de que la compañía, ¿qué hizo? No implementó o no capacitó o no previó esa situación. Eso es evidente. Y es más, y si lo hizo, tendría que haber estado una persona ahí que era el que está a cargo del control para que eso no ocurra. Y si esa persona no estaba a cargo del control, ocurrió ¿qué cosa? El destino fatal. Tú podrías querellarte en contra de la persona jurídica
No contra el gerente, que es distinto, contra la persona jurídica. ¿Se entiende la diferencia? Porque la persona jurídica no adoptó, ¿qué cosa, cierto? Un modelo que evitara, que efectivamente que evitara que ese accidente ocurra. Es decir, Entonces, las empresas, en el caso en el caso de los buses, por ejemplo, la empresa debería poder demostrar que ellos capacitaron a su personal y con eso la persona jurídica queda protegida. Así es. Y la forma de hacerlo es adoptando lo que la propia ley te dice, que es muy atractivo esto, Jorge y señor. Si usted tiene un modelo de prevención de delitos, que eso se llama MPD, que está naturalmente acorde a los riesgos que usted genera, lo va a eximir de responsabilidad penal. La propia ley te dice, señor, si usted tiene un modelo de prevención que tiene por objeto eximir, y usted capacitó a toda su gente, pero como decís tú, Jorge, este se me salió de la línea completamente, lo capacité, lo instruí, pero el compadre fue para una garita y se tomó 5 piscolas, literalmente, y manejó curado, bueno, yo no tenía cómo prever esa situación, pues, señor. Demuéstreme que usted hizo todo lo posible, que lo instruyó y lo capacitó, que tenía que manejar sobrio, por ejemplo. Entonces las compañías podían optar, yo creo que naturalmente la ley no hace una distinción, esto es importante respecto a tu pregunta, respecto a si debe ser grande o chica para tener un modelo de prevención de delito. Esto solamente respecto a aplicar delitos económicos. ¿Se entiende? O sea, si tú tienes una compañía unipersonal, puedes tener también un modelo de prevención de delito. No hay ningún problema. En relación con el tamaño de la empresa y respecto a la personalidad jurídica y las sanciones a la persona jurídica, ¿existe también esa diferencia? ¿O solo es para efectos de los delitos que... No, solo para efectos de los delitos económicos. O sea, el cuerpo normativo de delitos económicos no se aplica ni a pequeñas ni a medianas empresas. Pero respecto al modelo de prevención de delitos lo puede tener cualquier empresa en Chile. ¿Y cómo puedo profundizar? ¿Cómo una empresa puede desarrollar un modelo de prevención del delito? Básicamente, ¿en qué consiste desarrollar un modelo de prevención de delito? Lo más importante es que tú tienes que acercarte naturalmente a determinar cuáles son los procesos, ¿cierto?, que tenía la compañía que pueden generar un riesgo penal. Por ejemplo, en el caso de la empresa de transporte, yo visualizo que hay naturalmente el tema de los accidentes. Ese es donde uno tendría que, como compañía de transporte, poner sus mayores esfuerzos de control. También pareciera ser que una compañía, ¿cierto?, de transporte debería tener esfuerzos de control, como por ejemplo en una situación de cohecho. ¿Por qué? Porque son fiscalizadas por la autoridad. Cualquier empresa que es fiscalizada por la autoridad debería tener dentro de su mapeo de procesos, de lo que se llama, ¿cierto?, de un modelo de prevención de delito, su relación con la autoridad, porque hay un riesgo de corrupción. Ya sea que un fiscalizador, que eso me imagino yo lo he visto en los terminales que están viendo ahí, veis, ¿cierto?, que el bus está con un neumático gastado, llega una persona que trabaja en la empresa y le dice, oiga, flaquito, hablando coloquialmente, Jorge, te paso unas luquitas, compadre, y póngale que las ruedas están buenas. Eso yo me imagino que puede pasar, pues si estamos en Chile, no estamos en Sydney, ¿cierto? Y si pasa eso, que es un acto de corrupción en cualquier lugar, ¿cierto? O naturalmente una fiscalización de patentes, ese es un hecho en sí que no hay ninguna que quien lo comete es el dependiente de la empresa, pero que puede afectar a la persona jurídica, para tener la idea, y tú teniendo un modelo de prevención podrías absolver a la persona jurídica. Desde el inicio, Matías, de esta conversación, seguramente hay gente que nos está viendo que tiene 3 buses y hay gente que tiene 200 buses, ¿no es cierto? El que tiene 3 buses y que cae en esta situación de algún tipo de accidente, de poca prevención, para que quede claro, las penas que caen son las del Código Penal actual. Así es. Ahora, esta ley ya está vigente. Sí, no sé. Ahora, el que tiene una empresa muy grande, sí, a esta le cae esta. Delito económico, tal cual. Ahora, eso para está perfecto. Esta diferenciación. Sí, está muy bien, Jorge, tal cual. Porque, por ejemplo, en el Código Penal actual, los cuasi delitos, ¿cierto?, no son responsabilidad de la persona jurídica. Sí lo son solo a quienes les aplica esta empresa. Perfecto. Solamente esto es lo que les aplica esta ley. Ahora, esta ley, por eso que cuando uno ve, ¿cierto?, algunas columnas, dicen que es una ley antiempresario. ¿Se han fijado ese comentario? Se ha tildado, sí. Se ha tildado, ¿cierto?, como una ley antiempresario. Bueno, porque en el fondo a quien apunta a sancionar es no naturalmente quizás, como por eso que es excluyente, a la pequeña o microempresa, sino que apunta no tampoco al grande empresariado, a las empresas que yo al menos considero que en el último tiempo, algo conversamos Jorge, han generado situaciones de conflicto penales que no cumplen. Relevantes y que no cumplen, ¿cierto? Y que eso ha trascendido ya naturalmente en evasiones importantes de impuestos, en situaciones de corrupciones grandes que la gente literalmente se ha, ¿cierto?, enemistado con ella. O como que, por ejemplo, podría ser en este mismo rubro, una persona que tiene una gran empresa de transporte y que no se preocupa que sus buses se encuentren en buenas condiciones. O los periodos de descanso de los conductores, tener el reemplazo del conductor cuando después de varias horas no ha tenido la posibilidad de dormir, etc. Así es. Yo creo que todos esos protocolos
son los que naturalmente se debiesen revisar por parte de nuestros asociados, entiendo, gente que está en este seminario, porque eso hoy día no hay ninguno que va a tener un impacto mucho más fuerte. Sí, una pregunta, en relación precisamente con estos protocolos, una vez que las empresas desarrollan estos protocolos, ¿requieren la aprobación o certificación de alguien para efectos de después ser considerados en el tribunal como un eximente de la responsabilidad? Nuestra legislación antigua exigía lo que se llamaba la certificación del modelo de prevención de delitos. Eso desapareció, porque lamentablemente esta legislación en Chile empezó a regir el año 2009 y en los 10, 12 años que tenemos de experiencia lo que ocurrió es que la certificación se transformó como en un check. Entonces hay muchas empresas que tenían la certificación y decían, bueno, yo ya estoy listo, me voy a incumplir. Como pasa por regla general con las certificaciones. Por ende, nuestra nueva ley de delito económico, yo creo, haciéndolo de buena manera, que hizo, desaparece el concepto de la certificación, pero sí exige que tú debes tener lo que se llaman auditorías periódicas de que estos protocolos están funcionando. ¿Correcto? O sea, la certificación no te agrega ningún valor porque ya no está en la ley, pero tú debes de alguna manera auditar tu modelo, que todos estos protocolos que tú levantaste están funcionando en la práctica, porque si no, lo contrario, como dices tú, Sebastián, si tengo una contingencia penal de esta naturaleza, ¿cómo puedo demostrar que realmente hice todo lo posible para que esto no ocurra? O sea, está efectivamente la auditoría, pero finalmente es una situación de hecho. O sea, la empresa tiene que tener los protocolos y después tendrá que demostrarlo por medio de esta auditoría el día que... Así es. Espere, pues no pase nunca... Así es. Tenga tenga algún inconveniente. contingencia. Claro, que una contingencia. Ahora, ese es un poco el foco. O sea, no hay ninguna duda. Yo diría que aquí hay dos ámbitos muy fuertes. El tema de accidentes, tengo la sensación. El tema también de contaminación, no sé cómo... Colusión. Y el tema de colusión. Sobre todo en las asociaciones gremiales. Sabemos que lamentablemente en Chile en los últimos años hemos tenido algunos ejemplos de colusión. Y hoy día, naturalmente, el delito de colusión existe como tal. No nos olvidemos que por regla general en Chile la colusión ha sido sancionada simplemente en el ámbito del Tribunal de la Libre Competencia. Y los únicos casos que se han tratado de llevar al ámbito penal se llevaron por fijación de precios. Una figura del Código Penal que no llegó a buen puerto, que fue el tema de la farmacia. Pero hoy día existe el delito de colusión como tal. Ahora, cuando hay este delito económico de gente que ha cometido un delito grande, desde el punto de vista patrimonial, ¿esa persona tiene que pagar con eso, con sus recursos patrimoniales? Claro, y incluso imagínate en un ilícito de carácter tributario. Básicamente, por ejemplo, lo que se busca en esta legislación no es tan solo actualmente los frutos del delito, sino que también lo que se incorpora se llama un concepto que se llama el comiso de ganancias. Y el comiso de ganancias tiene por objeto es todo lo que tú evadiste. O sea, todo lo que tú dejaste de pagar también va a poder ser perseguido por el legislador penal. Eso es súper interesante porque evidentemente en el ámbito tributario es algo que se echaba de menos porque al final tú también nuevamente pagabas una multa o el impuesto deudado y listo. Y nuevamente, si tú te das cuenta, el delincuente tributario hace un ejercicio comercial de costo-beneficio. Lo que buscan acá el legislador es eso, que cuando tú hagas ese ejercicio, diga esto va a tener un coste muy alto que yo incurro en esta conducta. Bueno, nosotros queremos, como siempre, saludar a Comisa, a Copec, a Episa, a Kaufman, Scania, Vivipra, Volvo, Andes Electrónica, Recorrido, Cupos. Estamos junto a Matías Balmaceda hablando de esta nueva ley sobre responsabilidad de las personas jurídicas en delitos económicos. Matías. Así es. Oye, yo creo que otra cosa que es interesante comentar es que en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, correcto, no de la persona natural, o sea, estamos hablando de la empresa, Sí, claro. y esto hay que entender que son responsabilidades que se llaman autónomas. Ya lo que pasa es que las personas jurídicas cometen delitos a través de las personas naturales, para entender el concepto, ¿correcto? También hay algo que la nueva legislación genera un impacto bien potente, en mi modo de ver, que te hace responsable por aquellos terceros que gestionan asuntos suyos ante otros tipos de autoridades. Por ejemplo, naturalmente, aquellos proveedores que podrían eventualmente generar un acto de corrupción frente a la autoridad y tú lo externalizas, porque lamentablemente en nuestra historia de 10 años que llevamos un poco de jurisprudencia, nos hemos encontrado que los actos de corrupción no están en el seno en sí de la compañía, sino que se busca un tercero proveedor, Palo blanco. un palo blanco, ¿cierto? Que era el que lamentablemente llevaba el maletín y ese palo blanco era el que generaba, ¿cierto?, el acto en sí de corrupción, hablando de los delitos de corrupción, pero naturalmente quien se llevaba el beneficio de ese acto de corrupción era la empresa. Pero al momento de querer sancionar la empresa no podíamos. ¿Por qué? Porque este palo blanco, ¿qué cosa era? No era trabajador o dependiente de la empresa. Tú no podías sancionar a la empresa. ¿Qué hace nuestro legislador? Nuestro legislador hoy día incorpora
a todas estas personas que gestionan asuntos tuyos ante terceros, los incorpora como personas que te pueden gatillar responsabilidad penal a la persona jurídica. Yo creo que ese es un cambio relevante, importante, porque amplía mucho el espectro de personas que naturalmente te podrían gatillar este tipo de responsabilidad. Eso como pensando como en la actualidad, sé que lo nombraste, pero de todas maneras, hoy día, si esto hubiera sido aprobado un tiempo atrás, todo el tema de las fundaciones hoy día sería cárcel. Sería tratado como delito económico. ¿Por qué? Porque entraría dentro de delitos económicos que se llaman de tercera categoría. Perdón, disculpa, es que muy buena pregunta. ¿Cuándo esta ley comenzó a aplicarse? Hace ya 2 semanas. Cualquier fundación que hoy fuera objeto de una investigación podría caer. No, porque los hechos que originan esa investigación son anteriores a entrar en vigencia de la ley, no la investigación. Qué suerte, el delito se juzga por la ley vigente al momento del tiempo de su comisión, no de su investigación. Ahora, si nos encontráramos con casos de fundaciones que efectuaron transferencias, ¿cierto?, a terceros con posterioridad a entrar en vigencia esta ley, sí se les va a aplicar esta ley. Lo que pasa es que por regla general lo que uno ve, ¿cierto?, en los medios es que la mayoría, ¿cierto?, ya de las investigaciones que están en curso, en ese caso en particular, pareciera ser cierto que estos traspasos se hicieron hace un par de años atrás. Claro, si ese dinero que yo recibí, y lo estamos considerando el tema de la fundación, porque está absolutamente vigente y contingente. Si yo me quedé con ese dinero y después le digo, llamo a un amigo, llamo a otro amigo y les traspaso ese dinero para... Ese acto del traspaso podría caer dentro de la delincuencia económica. Por eso era la pregunta. Claro, podría caer por esta legislación, porque además podría haber un acto, ¿cierto?, ¿qué cosa?, de encubrimiento que se asimila aquí al lavado de activos, que es como yo naturalmente esa plata que proviene de lo que se llama un delito base, ¿cierto?, que podría ser, por ejemplo, en este caso el fraude al fisco, que podría ser el caso de fundaciones, una malversación, tiene por objeto de cosa poder de alguna manera incorporar ese dinero al mercado formal, como dices tú. Y ese acto en sí de lavado podría eventualmente caer acá. Perdón, la vigencia, o sea, la publicación de esta ley que partió hace 2 semanas, ¿todas las normas entraron en vigencia? Todo lo que dice en relación con las personas naturales. ¿Ya? Respecto de las personas jurídicas, el legislador fue bastante, yo diría, razonable en esto y dio un periodo de vacancia de 13 meses. ¿Ya? A partir de su entrada en vigencia, que fue hace 2 semanas atrás, con lo cual, respecto de las personas jurídicas, o sea, las empresas, esta ley entra en vigencia el 1 de septiembre del año 2024. Ahora, solo en este ¿Cuál es la razón para eso? Desde el punto de vista de la explicación. La explicación, le he conversado, muy sencillo, porque las empresas tienen qué cosa. Primero, Chile tenía una legislación de responsabilidad penal de personas jurídicas, que es la ley 20.393, donde tú tenías un modelo de prevención de delitos, pero tenías un catálogo de más o menos alrededor de 18 delitos que te aplicaban. ¿Qué hizo esta ley? Incorporó todos los delitos económicos a la responsabilidad de persona jurídica, por ende el catálogo se amplió a 250 o más. Por ende, ¿qué es lo que hace el legislador sabiamente? Y sabe que personas jurídicas les voy a dar un año, ¿para qué? Para que ustedes mapeen todos sus procesos que les generan riesgo en base a estos 250 delitos. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que implementar controles, tienen que capacitar a su gente para que no incurran en ninguna de estas conductas. Porque si incurren en alguna de estas conductas, yo voy a sancionar no tan solo a la persona natural, sino voy a sancionar también a la persona jurídica. Pero es como, entonces te das cuenta como amplió el espectro de 18 o 150, le dio un año para que puedan adecuar lo que se llama sus modelos de prevención de delitos. Para no tener que decir, es que yo no sabía. Así es. Señor, yo le di un año para que usted se preparara. Y le advertí cómo venía la mano. Le advertí cómo venía la mano. Y en ese contexto, un poco lo que hemos estado en la oficina de Itería los últimos 6 meses ha sido una locura. Yo quiero también transmitir que ha sido algo bien positivo. La verdad que cuando uno habla de compliance, que básicamente la palabra es muy sencilla, es cumplimiento, que es cumplir con las normas. Acá estamos hablando de cumplimiento de normas penales en particular. Creo que eso hay que destacarlo. Antes de la entrada en vigencia de esta ley, sí, la mayoría de las grandes corporaciones estaban preocupadas del tema. Tema Enron, tema HSBC, temas que uno ve a nivel mundial son temas de corrupción y temas de compliance. Y se habían generado equipos para ello. Pero yo diría que a raíz de esta misma normativa, la verdad que puedo decir con bastante tranquilidad y eso me genera un poco de alegría, literalmente, como Chile, que las empresas yo he visto que están dispuestas a incurrir en muchos recursos, no por el tema, quizás puede ser un poco del asedio de la contingencia penal, pero realmente de cumplir.
O sea, yo creo que pasamos una historia, hablamos algo, Jorge, un par de años en Chile que hubo mucho incumplimiento. Y Claro, yo- sí, ¿Ah? la ley puede existir, no se cumple. No sirve nada. Pero Le yo echa creo que hoy vuelta. día hay un esfuerzo importante de los empresarios, quiero poner ese, cuando hablo de empresarios, los mismos que están en este auditorio, que son empresarios chiquititos de 3 buses que quieren cumplir, quizás empresarios que tienen 20, 200 o miles de buses, no lo sé, y que también quieren cumplir. Yo creo que eso es algo que hay que destacar. ¿Ah? Me preguntan, Matías, ¿cuánto es la persona jurídica la que comete el fraude? ¿Cuándo es la persona jurídica? Lo que pasa es que le comentaba, la persona jurídica por sí actúa en el mundo de los negocios a través de la persona natural, ¿correcto? Entonces un ejemplo muy sencillo. Tú tienes una empresa de buses y tienes una fiscalización de, no tengo la dirección de tránsito del trabajo. Te van a fiscalizar, ¿correcto? Tu empresa y tienes 3 buses. Y cuando te van a fiscalizar, son dos personas en la empresa, ¿correcto? La persona que lo atiende, que es un trabajador tuyo de mucha confianza, le dice, ¿sabe qué, Juanito? El ejemplo que hablábamos, compadre que tiene su billetito, váyase de vuelta y ponga que todo estaba en línea perfecta. ¿Quién comete el acto de corrupción? La persona natural. Por ende, si se investiga un cohecho, ¿a quién van a sancionar? A la persona natural, al que le metió el billete en el bolsillo y al sujeto que recibió el billete en el bolsillo. Pero ¿quién obtiene beneficio de esa actuación? La persona jurídica. Y entonces ahí te das cuenta que lo que va a ocurrir es que se va a iniciar una investigación penal, además de la persona natural, en contra de la persona jurídica, porque el beneficio de esa corrupción no se lo llevó la persona natural. ¿Quién es el que se llevó el beneficio? La persona jurídica. Bueno, Pero sí. no se va preso. No, porque la una persona, empresa no, pequeña. la persona natural se va presa. Claro. Pero ¿qué le podría pasar a la persona jurídica? Hay casos extremos, que no es con el caso de la corrupción, que la sanción podría ser que te disuelven la persona jurídica. Imagínate una persona jurídica que tiene contratos con el Estado, o una persona jurídica que tiene concesiones, por ejemplo, cuotas de pesca, una persona jurídica que tiene licitaciones de usos estatales. Y la sanción puede ser la imposibilidad de celebrar contratos con el Estado de por vida. Asimílalo en la práctica. ¿En qué se traduce eso? En la muerte de la persona Exacto. jurídica. Perdón, para complementar, pero si la empresa tiene el modelo de cumplimiento, se Perfecto. exime de Claro. esta responsabilidad. Entonces Eso va es. al tribunal y le prueba que tiene el modelo de cumplimiento y solo va a pagar la persona que le puso el billetito. en el Así es. Sí, claro. claro. Eso es. En la investigación. En la investigación, tú contratas a tu abogado, tienes que demostrar que ese señor que era el dueño de una empresa hizo todo lo posible para que estos 2 trabajadores se portaran bien y que además este señor se salió absolutamente cierto de los protocolos, de la forma funcional, y él tomó la iniciativa de poner el billete. Y tú proteges de alguna manera, que es muy importante, proteges tu inversión, que es tu empresa, porque siempre decimos las personas pasan, pero cuando hay una empresa tú tienes que proteger la reputación de esa empresa. ¿Se entiende la diferencia? Creo que ahí hay un buen ejemplo de la persona jurídica. Bueno, ahí un poco, Jorge, simplemente en una lámina de les comentaba la sanción a la persona jurídica. Se logra entender que cómo es la sanción a la persona jurídica, pero no la puedes llevar presa, pero ahí tienes, por ejemplo, la extinción de la persona jurídica. No la puede llevar presa cuando es una Empresa pequeña. persona jurídica pequeña, una empresa pequeña. Pero sí le puedes aplicar la 20.393 a las Sí, claro. pequeñas no delitos económicos, les corre igual. Correcto, sí, sí, O sea, sí. Por ejemplo, tú ves históricamente en Chile, tenemos alrededor de unas 12, 15 sanciones a personas jurídicas en Chile sancionadas. Son básicamente empresas pequeñas, Arios Maggi, son varias cositas chicas. La más grande que tú tienes actualmente, que se toca mucho, es el caso Corpesca. Corpesca es una empresa que tenía un modelo de prevención de delito, para entenderlo, o sea, había generado lo que hablábamos, lo tenía además certificado, pero ¿qué ocurrió? Que pasó por el sedazo de un tribunal y el tribunal dijo, señor, ¿sabe qué? Esto es puro papel. Y te voy a contar algo anecdótico. Entiendo que en ese juicio me tocó a mí escucharlo porque era material para uno. Cuando le preguntaban a la gente quién era lo que se llama el encargado de prevención, o sea, la persona que está a cargo del modelo, le hablaban siempre, ¿sabes de qué? Del encargado de prevención. De prevención no de delito, sino que De encargado de seguridad. prevención de la Seguridad. mutual, de la seguridad. Claro, de seguridad Entonces, social. entonces, ¿qué es lo que uno dice? Que tú te rías. ¿Qué es lo que uno dice? Bueno, ¿cómo esta empresa ha capacitado a su gente? Esa es la pregunta que se hace un tribunal. ¿Este modelo de prevención era algo vivo? ¿Era algo que la gente conocía? Imposible que conozcan esto. Si tú le preguntas quién es el gerente general de la compañía y no tiene idea. O sea, hay un tema de implementación. Es interesante esta conversación porque no es solamente conversar respecto a lo que te va a pasar en el fondo si te portas mal. No. Haz esto para que no llegues a esto. Así O sea, es. previamente haz como corresponde y así te vas a evitar
penas de cárcel, multas gigantes, etc. Total, y eso no hay ninguna duda que esto es para la persona jurídica, porque tú dijiste algo muy, muy importante. Esto lo que genera es una cultura de cumplimiento y por ende eso se trasunta en qué cosa, en que la gente tiene menos posibilidades de cometer delitos, ¿se entiende? Porque cuando la empresa empieza a comunicar en esta forma que estamos hablando, tú naturalmente entiendes que independiente que el costo puede ser para la empresa tu actuación, tú tampoco te quieres ver expuesto. Y eso es lo que se llama generar una cultura de cumplimiento. ¿Qué pasa con los que prestan servicio a las empresas? Estoy pensando en el caso de este rubro, en los proveedores de, no sé, los que hacen la mantención de los buses, por ejemplo, el que tiene la mecánica, que puede estar externalizado. Así es. En ese caso, si hay algún tipo de Sí, problema en claro, esa... sí, ese tercero, ¿cierto? Que es un tercero, te podría naturalmente generar o gatillar responsabilidad a la persona jurídica, no a la persona natural. Porque acuérdate que la persona natural, para que pueda participar, tendría que haberle instruido a ese mecánico que comete un delito. ¿Se entiende la diferencia, cierto? O sea, acá es la persona jurídica. Por ende, la persona jurídica, dentro de su modelo de prevención de delitos, que decía muy bien Sebastián acá, debe tener cláusulas que limiten o que naturalmente lleven a comportarse a ese proveedor de acuerdo a, por ejemplo, el código de ética o conducta de esa misma persona jurídica. ¿Sabe que yo no trabajo con personas de esto? Hágame esta declaración, porque también no tienes mucho más cómo protegerte respecto a un proveedor. O sea, no hay, o si no, lo contrario, tú no puedes externalizar el servicio. Eso significa que, en el fondo, esto no es solo para los colaboradores directos de la empresa, sino que se amplía a todos los que tengan algún tipo de relación. A todos los que gestionen asuntos suyos ante terceros. De cualquier tipo. Y eso, naturalmente, esto sí es una tremenda innovación en esta legislación y por eso que quizás puedo dar alguna visión de cómo creemos que se va a aplicar el tema, pero esto es totalmente nuevo. O sea, primero, respecto a la persona jurídica, entra en vigencia, como dije, en un año más. Por ende, todas las interpretaciones que se hagan respecto a esta materia están por verse y lo que estamos tratando nosotros de construir desde el punto de vista técnico es, naturalmente, predecir ese escenario para que cuando ocurra una contingencia como esta estemos preparados. Pero esto es un poco como ocurre generalmente en los temas legales, penales, sale un tipo penal y hay que ver cómo se aplica, ¿correcto? Es interesante, Matías, que podamos explicar cada uno, o sea, no explicarlo, sino que mostrar las penas a las personas jurídicas, las penas a las empresas en el caso de estos delitos económicos. Ahí son bien sencillos, está la extinción de la persona jurídica, es como yo le digo la pena de muerte, es lo mismo. La inhabilidad de celebrar contratos con el Estado. Imagínense la cantidad de empresas que dependen un 80 o 90% del Estado, eso ocurre, esa sanción yo la encuentro que es tremenda. Está la pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos. ¿Cuántas empresas reciben subsidios del Estado? Y en razón de eso son rentables para, naturalmente, ¿cierto?, su accionista. Que hoy día, Matías, la inhabilitación para contratar con el Estado hoy día existe en el tema laboral. Claro, que es de menor espacio, no es por siempre, digamos, son 2 años, pero que hoy día ya impacta a las empresas cuando tienen algún problema laboral en ese contexto. Y yo creo que, fíjate, me acordaba un poco de la cotidianidad, si se recuerdan en el tema de la pandemia, si no me equivoco, pasó que había gente que la trasladaron a la clínica Las Condes y creo que tenía una sanción, ¿cierto?, desde el punto de vista laboral, que tenía inhabilidad de celebrar contratos con el Estado y ellos se negaron, en razón de esa misma situación, a recibir pacientes que venían por ley de urgencia. Así es, por ley de urgencia. Digo que, fíjense, una institución de esa naturaleza, desde el punto de vista patrimonial, la acción en bolsa, etcétera, lo que puede implicar, para tener una noción. Aquí incorpora algo nuevo, la supervisión de la persona jurídica. ¿Qué significa eso? Que si hay eventualmente una condena, podría naturalmente involucrarte dentro de la compañía una suerte como de interventor, una persona que te interviene y que te va a monitorear que tú te comportes bien durante un determinado periodo de tiempo. Es lo que pasa por regla general en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando tú ya haces un acuerdo, ¿cierto?, con la fiscalía, una de las condiciones por regla general es que se te ponga una persona que va a supervigilar que tú te portes bien y que tengas un modelo de prevención de delito y que además lo cumpla, que es lo más importante. Tienes multas que las vimos, el comiso de ganancias. Y yo diría que siempre, como dice por ahí, ¿cierto?, está el tema de la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria en un diario oficial, que yo diría que eso tiene un impacto mucho más reputacional. Si uno ve los casos históricos que han habido en Chile, si no se recuerdan alguna vez, de los primeros casos fue el caso de Pintura Cerecita, que había un letrero aquí, se recuerdan, en Recoleta, que la empresa estuvo mucho tiempo en un lugar que evidentemente no podía estar desde el punto de vista, ¿cierto?, de que era una empresa, estaba en un barrio residencial. Terminó naturalmente con una sanción penal y había un tremendo letrero que colgaba ahí, ¿se acuerdan? Que salía acá, me acuerdo yo, en Recoleta, y uno pasaba y salía,
Yo he sido condenado a una especie como de... Y puede ser más de una de esas sanciones, obviamente. Así es, o pueden ser incluso copulativas, no son excluyentes unas con otras, va a depender de la gravedad de la sanción. Me preguntan si habrá experiencia parecida en otros países, si es así como podemos anticiparnos o si es algo único en Chile. No, primero el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es algo que Chile tuvo que de alguna manera incorporar cuando Chile ingresa a la OCDE del año 2009. Y digo, ¿por qué esto? Porque la verdad que lo que estaba pasando en Chile es que nos encontrábamos que, por eso que el cambio cultural es relevante, que estaban respondiendo de alguna manera por las personas jurídicas al representante legal. El representante legal decía, oiga señor, pero si yo no hice nada, o sea, me entendí, Jorge. Sí, y por eso tuvimos que entrar en la responsabilidad de personas jurídicas, porque lo que ocurría era que sancionaba el representante legal. Yo llevo 20 años ya tramitando penal, o muchas veces ocurría en la empresa, vamos a hacer un fusible. Claro, un fusible. ¿A quién de la empresa lo vamos a descuartizar? ¿A quién vamos a poner? Ya pongamos a Pedrito. Y Pedrito, ¿cierto?, se comía todo el costo penal y se acababa el tema. Y la empresa no le pasaba nada, ¿se entiende? Entonces, por eso tuvimos que entrar en el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que esa fue una exigencia de la OCDE, y entramos básicamente con 3 delitos, que era cohecho, lavado activo, financiamiento del terrorismo. Después ampliamos a 15 delitos en el transcurso de años y hoy día llegamos a 250 delitos. Ahora, en estos 250 delitos, la verdad que si uno mira, yo me atrevería a decir que no somos únicos. Básicamente la legislación española es muy similar a la de nosotros, europea en particular, que tiene un catálogo de delitos amplio. A nivel latinoamericano todavía tienen un formato de catálogo de delitos, pero naturalmente delitos menores. Y yo creo que esto no hay ninguna duda que es algo novedoso, pero es algo novedoso en el contexto que estamos hablando de que si uno mira estos 10 años de jurisprudencia, los casos de imputación a personas jurídicas eran muy poquitos. Y la verdad, ¿por qué? Porque con esta nueva normativa, así, ¿qué es lo que se busca? Que es un poquito antiempresario. Lo que se busca es hacer responsables a las empresas que se porten mal. Eso es lo que se busca. Y por eso que se levantan, ¿cierto?, estas barreras, primero que eran algunos delitos y se incorporan 250 delitos. Se levantan barreras de que cuando tú lo hacías por un proveedor, no podías imputar a la persona jurídica y ahora sí puedes imputar a la persona jurídica. Se levantan barreras, simplemente en alguna modificación relevante, que antes exigía que la actuación de la persona natural le generara interés o provecho a la persona jurídica. Hoy día desaparece el interés o provecho. Basta que tú actúes como dependiente o tercero y igual puedes imputar a la persona jurídica. O sea, lo que se busca, no hay ninguna duda, levantando todas estas cortapisas, es que las personas jurídicas que se porten mal, ¿cierto?, puedan tener un riesgo penal relevante. Aquí en esta industria, y no sé si está muy bien que lo presente de esta manera, pero lo voy a hacer igual. Aquí en general, en el caso de las empresas de transporte, los conductores que cometen faltas graves y que arrastran a la empresa por su forma de conducir, porque en el trayecto tomaron alcohol o tomaron algún estupefaciente o pasaron con una barrera como la empresa del sur, el tren. En general ese conductor o no cumple con el descanso, porque el empleador no va al lado de él sentado para que cuando se cumplieron las horas él se cambie. Muchas veces no lo hacen sabiendo o no marcan. Entonces siempre, en el fondo, la culpabilidad de todo esto recae en el empresario. Entonces finalmente las multas eran para el empresario y las grandes formatos negativos de reputación también caían en el empresario, ¿ya? Y una de las cosas que como gremio siempre hemos indicado a la autoridad de trabajo o de transporte, que cómo podemos hacer que estas cosas se compensen y también sea castigado quien comete la falta, que en este caso podría ser el conductor. Independiente que si la responsabilidad también tiene algún costo para el empresario y eso está legislado así, se cumpla, pero también el trabajador tenga esa responsabilidad que hoy día, de cierta manera, Sebastián, no la tienen tan claramente. Quiero complementar la pregunta de la Carolina porque es súper interesante qué es lo que ha pasado hoy día. Cuando hay un accidente de tránsito, los afectados demandan al conductor y a la empresa. Y finalmente la empresa, que es obviamente la persona que tiene patrimonio, tiene que pagar las indemnizaciones que establecen los juzgados civiles hoy día, ¿ya?
¿tú crees que efectivamente, si es que se establece un modelo de cumplimiento, eso podría tener incidencia en esa circunstancia? O sea... Porque ahí sería la persona la o sea, que hizo el... Lo que cometió pasa es que el- efectivamente, desde el punto de vista de las indemnizaciones que los afectados podrían recibir, uno podría decir, ¿sabe que sí? La empresa tiene un modelo de cumplimiento, todo lo que, o sea, el nexo causal por la responsabilidad extracontractual del accidente no existiría en el sentido que la empresa hizo todo lo posible porque esto no ocurriera. ¿Tú crees que podría haber un efecto también ahí? Porque eso es lo que está pasando hasta el momento. Hoy día Claro, las o empresas sea, pagan. yo creo que ahí hay algo relevante. O sea, la responsabilidad del empresario desde el punto de vista civil nace por la ley de tránsito. ¿Correcto? O sea, que tú eres solidariamente responsable, paga el daño desde el punto de vista civil, lo paga el conductor como el propietario. ¿Correcto? Eso desde el punto de vista civil. Y la pregunta que tú haces yo creo que tiene mucho sentido es, lo que yo quiero hoy día, ¿cierto?, podrían imputar a la persona jurídica, no tan solo por el punto de vista penal. Ese es el nuevo cambio que hay, ya para entenderlo. El modelo de prevención, no hay ninguna duda que si es un buen modelo de prevención y se traduce en que la persona jurídica no puede ser imputada penalmente, yo sí comparto que esto de todas maneras podría tener una valoración en el ámbito civil, porque en el fondo en el ámbito civil, independiente que la responsabilidad es extracontractual, correcto, y que nace de ley de tránsito, no hay ninguna, técnicamente lo que quiero decir es que nace por ser el dueño del auto, yo creo que ese modelo de prevención de delitos sí puede ser un muy buen elemento probatorio en este ámbito civil. Y probablemente para efectos de los accidentes laborales también puede producirse algo parecido. De todas maneras, yo creo que fíjate que es un muy buen punto. No lo había pensado en ese ámbito porque siempre lo estoy pensando en el ámbito penal. Sí, Pero en el fondo lo que tú pasa tienes, que- lo que tú tienes que buscar, o otra forma de defenderte en el ámbito civil, es que yo he cumplido naturalmente con mis deberes de dirección. ¿Correcto? O sea, hay un daño que siempre se va a indemnizar, si eso es evidente. ¿Correcto? Pero ¿cómo puedo morigerarlo, aminorarlo? Yo creo que este tema de protocolos va a contribuir a esa manera. Este es el periodo de un año que hay para justamente implementar este tipo de Así es. medidas que van a ir surgiendo en la conversación. Lo que pasa es que es súper Tal cual. interesante que finalmente nuestros asociados lo vean esto como una oportunidad para mejorar, o sea, y que puede tener incidencia no solamente en este ámbito específico que sería el ámbito penal, sino que en otros ámbitos. En la Incluso, cantidad de exacto, demandas civiles que deben tener, o sea, yo creo que en eso el espacio de mejora es enorme y yo creo que esto del tema de compliance, que alguien escuchaba estas palabras como una especie de raro alguna vez, es algo que se está valorando permanentemente y cada vez va a tener más cabida en todos los ámbitos. Tuve en el tema, por ejemplo, de la libre competencia, en el caso de los supermercados, ¿cierto? Tuvo mucha trascendencia, como por ejemplo en el caso de IES sí tenía un modelo de cumplimiento y otros no respecto a las multas. O sea, yo creo que eso va a empezar a graduar y penetrar fuerte en la jurisprudencia, de todas maneras. Perdón, y no solo desde el punto de vista de la responsabilidad, sino que además desde el punto de vista reputacional y sostenibilidad, probablemente también es importante que las empresas vayan evaluando sus procesos y hagan estos modelos de cumplimiento de manera tal de cumplir primero el objetivo que establece la ley, pero además todos estos objetivos que podríamos ver como secundarios, pero que podrían ser súper relevantes para la empresa. Claro, Total. hoy día les impactan fuertemente que si se hace bien podría aminorar Podría beneficiarlo. Claro, y o sea, beneficiarlo de- uno, el daño, tenéis tres efectos bien directos. El primero, la posibilidad de eximirte penalmente. Porque en materia penal es una eximente responsabilidad penal, es como el loco de mente, la persona jurídica. Segundo, aminorar el daño civil, ¿correcto? Y tercero, que yo creo que es muy importante, aminorar el daño reputacional. Pero cuando tú vayas a dar una entrevista el día de mañana, vayas a poder pararte frente a un medio y decir, yo hice todo lo que estaba a mi alcance para que este chofer se portara bien. Y mire, lo capacité, lo llevé, lo tenía la hora de vuelo, no tengo idea del manómetro para ver cuándo entra, cuándo salga. Y el compadre me adultera el control, por ejemplo, ¿qué más puedo hacer yo como empresario serio? Evidentemente que esto es, entre comillas, una tentación desde el punto de vista de la ley de atacar al grande y la manera más dolorosa es la imagen. Sí, Cuando por eso, esa- reputación. O sea, no dice colisionó al conductor Jorge No. Evia, no, colisionó la marca, Claro. tal marca. Por eso que las empresas, por ejemplo, de la aviación, Claro. o sea, el análisis que hacen, el estudio que hacen, la preparación que tienen es muy grande porque es cosa que se caiga un avión para que esa línea aérea tenga una imagen que se va al suelo. No hay espacio. Mira, yo siempre digo en materia de cumplimiento, las empresas muchas veces en el ejercicio comercial, Jorge, que es muy cierto, dice, oye, ¿cuánto me cuesta esto? Oye, pero es mucha plata, que la verdad que no sé, que no lo voy a hacer. La pregunta es que tú te caís una vez en esto y no hay cómo pararse de nuevo. Tú lo dijiste muy bien, Jorge, y no te paráis de nuevo porque ya puede ser que hoy día con las multas no te logres parar o también desde el punto de vista reputacional nadie más va a comprar tus pasajes. Pregunta, ¿los problemas de eventuales delitos tributarios también son considerados en esta ley de manera complementaria o tienen una consideración independiente? 100% entra esta ley.
O sea, los delitos tributarios pasan todos a tratarse como delitos económicos. Todos. Por ende se les aplica íntegramente esta ley. Clarita la respuesta, ¿no? Sí. No hay mucho que decir. No hay ningún espacio de interpretación distinta porque además en ese contexto, como les mostraba quizás en alguna lámina un poquito más atrás, cuando les mostraba así un listado de delitos, si no me falla la memoria por ahí están exactamente los delitos que uno puede entender, ¿cierto?, que aplican en los delitos económicos, que puede ser un buen catálogo. Esta presentación evidentemente va a quedar a disposición para que la puedan ver después en mayor detalle, etcétera, pero el tema puede sonar un poco técnico quizás de repente, No. Jorge, pero hemos tratado de simplificarlo y que llegue al auditorio, obviamente. Sí. ¿Ah? Yo que soy siempre comunicador lo entendí, así que los más expertos imagino que también lo han entendido. Oye, yo diría que esos son los aspectos más fundamentales y ahora, solo quizás para terminar, como se habla de una nueva ley de delitos económicos, para entender, esta ley crea muy pocos delitos nuevos. Lo que hace es que estos delitos antiguos los trata como delitos económicos, ¿se entiende? Y en fondo los delitos nuevos que genera, puse una última lámina, en el caso por cuando lo puedan ver, de cuáles son al mismo ver los delitos económicos nuevos que crea, que pueden ser relevantes, como por ejemplo regula el secreto comercial, que es muy relevante, por ejemplo, cuando tienes un trabajador que tiene información, ¿cierto?, que es tu know-how, tu core de tu negocio, y se va a otra compañía y se la lleva. ¿Ya? No existía el secreto comercial y por regla general los penalistas lo perseguíamos a través de los delitos informáticos, ¿ah? Que accedía naturalmente, ¿cierto?, a una base de datos y andábamos buscándole cómo sancionar a esa persona. Y tiene uno que se llama una causal de justificaciones, que yo no te puedo sancionar porque te lleves el know-how. Tú eres un gran comunicador, si te vas del 7 al 9 no te voy a sancionar por eso. ¿Cierto? Entonces, ese es tu know-how. Muy bien. ¿Ya? Pero si te llevas un secreto del 7 al 9, sí. Claro. ¿Ves la diferencia? Sí, absolutamente. ¿Ya? Establece redefinir algún delito, corrupción entre particulares que ya no conocíamos. Delitos estos bien particulares, miren, delitos de abuso de estado de necesidad, creación de delitos de explotación laboral, dice, pago de remuneraciones por bajo de mercado y explotación habitacional, canon de arriendo de inmueble como morada desproporcionado. O sea, quiere decir con eso, cuando tú le cobras un canon de arriendo que es desproporcionado de acuerdo al inmueble. Son figuras penales que uno dice, bueno, ¿cómo va a funcionar esto en la práctica? ¿En qué se traduce? No lo sé, Jorge. Pero te quiero mostrar que son esto es cosas... para una empresa, o sea, tendría que ser una inmobiliaria gigante que... O una Claro, persona. o una persona natural. Una persona natural. Claro, o una persona, acuérdate que esto le aplica a las personas naturales y a las personas jurídicas como delitos económicos. O sea, si yo tengo, pensando, una propiedad Si tú tienes una propiedad... Está bien, en el centro y si- la arriendo... Si yo tengo un departamento y lo arriendo caro, ¿me podrían imputar este delito? Claro que sí. Se te aplica la... Claro, de acuerdo al mercado. Claro, pero por eso... Pero por ¿cuál eso es, que claro, son quién tipos- pone ese son- valor? Porque al final... Son tipos penales que no te olvides que se incorporan a la persona jurídica, pero todos estos son de la persona natural. ¿Correcto? O sea, los puede cometer la persona natural como persona jurídica. ¿Correcto? No puedes arrendar. Ahora, esto es como el delito de, vamos un poquito que genera mucho ruido más adelante, no sé, que no lo puse acá porque no aplicaba, pero el delito que se han visto algunas columnas que se llama de administración abusiva, en donde en el fondo, ¿cierto?, cuando tú como controlador de una compañía que tienes otros accionistas que son minoritarios, se pueden querellar en contra del mayorista porque ha tomado decisiones que supuestamente no son con el fin del objeto social, sino que simplemente de perjudicar al minorista, como por ejemplo hacer un aumento de capital. Y que el aumento de capital no se necesita para la empresa, sino que el aumento de capital tiene simplemente por objeto de cosa Bajar. licuar al minorista. ¿Eso cuántas veces pasa? Eso, hay un tipo penal especial que se llama hoy día el 134 bis, que se incorpora a la ley 18.046, que tiene por objeto sancionar esa conducta como algo penal. ¿Cómo se va a interpretar eso? No lo sabemos, pero es algo que hoy día, o que antiguamente se sigue, que tú tienes que ir por el pacto de accionista y pasar toda esa majamama propia, ¿cierto?, que pasábamos los abogados, hoy día vas a tener un tipo penal especial. ¿Ah? Ahí Ahora, sería... todo esto es probatorio, me imagino. Porque al Muy final- bien, todo esto es probatorio. Porque finalmente si yo tuviera un accidente y ese accidente fuera producido por un desperfecto en las vías, por ejemplo, yo podría también contrademandar al MOB, por ejemplo. De todas maneras, y este es un tema probatorio, como ocurre, por ejemplo, que tendrá que constituirse la CIA en el lugar, ¿cierto?, y establecer cuál es la causa basal, si puede haber una concausa, ¿cierto?, que en el caso de los accidentes de tránsito, y si se debió naturalmente a negligencia del conductor, o como por ejemplo como a una situación que no correspondía a la vía. El tema probatorio en esto siempre ahora va a ser clave, y por eso que naturalmente hay un Ministerio Público que investiga, y uno tiene que tener la expectativa de que la investigación va a ser profunda, y que va a llegar naturalmente no al puerto como le corresponda, pero al puerto establecer al menos
Acuérdense que no hay que olvidarse que el proceso penal tiene un objeto. ¿Cuál es? Es reconstruir la verdad lo que pasó. Pero es la verdad procesal, no es la verdad material, porque la verdad material ya pasó. Y eso es relevante. El proceso penal tiene por objeto reconstruir ciertamente lo más cercano de lo que ocurrió. Y uno debiese creer, ¿cierto?, que el proceso penal es capaz de reconstruir eso. La nueva ley de delito económico. Hemos estado escuchando atentamente a Matías Balmaceda para entenderlo, especialmente ustedes, esta audiencia bien variopinta que tenemos cada una de las veces que nos juntamos junto a AVI, esta asociación de buses. Las gracias, Matías, muchísimas gracias por el aporte, por la explicación, que yo creo que se ha hecho extensiva a toda la gente. Lo hemos entendido todos. Se agradece, como hablamos, Jorge, tratamos de decirlo en términos sencillos, no de abogados que nos critican, que hablamos muchas veces en lenguaje complejo. Así que agradecerle naturalmente a todas las personas que nos escucharon hoy día y vamos a estar atentos, ¿cierto?, a cualquier duda, consulta y les vamos a compartir también la presentación. Así que muchas gracias a todos. Sebastián Rodoni, como siempre. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Catalina Navarrete. Carolina, usted siempre despide. Sí, bueno, primero agradecer la audiencia, es una tremenda cantidad de gente la que tenemos hoy día conectada, así que muchas gracias por esa conexión. Creo que ha sido una súper buena plataforma y muy buena presentación de Matías. Les vamos a mandar la presentación porque Matías ya nos autorizó para ello. Y les vamos a mandar también los contactos de Matías por si ustedes necesitaran hacer alguna consulta en especial directamente a él. Así que muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad y esperamos que pronto estemos juntos de nuevo. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Oye, perdón, ¿alcanzo a hacer una pasadita a nuestros auspiciadores? Pues, a Comisa, a Copec, a Episa, Kaufman, Scania, Vivipra, Volvo, Andes Electrónica, Recorrido y Cupos. Saludos para todos, un abrazo bien cariñoso.